Explíqueme lo importante, por favor. Precisamente nos lo recordaba el Evangelio del pasado domingo. Se acercó, nos decía el evangelista, se acercó a Jesús, un doctor de la ley, y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande, más importante de la ley de Dios? Una pregunta verdaderamente sencilla, que a mí por lo menos me sorprende que la preguntara con la finalidad de tentarle, porque anteriormente le habían hecho los saduceos una pregunta que esa sí fue difícil, aquella pregunta en la cual uno de ellos le dijo: Maestro, uno de los nuestros se casó, al cabo del tiempo murió sin dejar sucesión, por lo cual para cumplir la ley de Moisés se casó con su hermano, que también murió, y se casó con un tercer hermano, que también murió, y así con un cuarto, quinto, sexto y séptimo hermano. Se ve que era una mujer compolenta, compolenta. No Madonna, precisamente. Yo me la imagino a la pobre mujer en el primer entierro, preparando un cajón bien lindo, de algarrobo. Ya en el último ya no, en el último agarró la caja de manzanas que tenía en la despensa y se la clavó directamente al difunto. Bueno, pues esa pregunta francamente era difícil, pero esta me sorprende por su facilidad, la sabe contestar cualquier niño. ¿Cuál es el principal mandamiento? Cualquier niño de primera comunión dice: amar a Dios y amar a tu prójimo. Claro, la única justificación que yo encuentro para esta pregunta es que escuché en alguna ocasión que los judíos tenían 487 mandamientos, con lo cual los pobres andaban enloquecidos. Nosotros tenemos 2 y andamos enloquecidos. Y yo recuerdo que en una ocasión coincidí con un sacerdote que había estado 8 años en Japón, ejerciendo su ministerio. Al cabo de 8 años vino unas pocas semanas a descansar, porque de vez en cuando de los japonesitos hay que descansar. Sin duda. Así como en nuestro caso no hace falta que descansemos porque estamos descansados siempre. Y entonces, pues claro, en aquel encuentro de sacerdotes era la figurita, porque nos estaba contando cosas del país exótico, que era Japón. Y recuerdo que en una ocasión alguien le preguntó: oye, Héctor, ¿y el japonés es muy difícil? ¿Hablar japonés? Y dijo: uy, dificilísimo, dificilísimo. Yo, por ejemplo, llevo estudiando 8 años y he empezado a predicar hace muy poquitas semanas. Pero no piensen ustedes que predico como puedo predicar en castellano. Y entonces nos hizo una prueba de cómo predicaba en japonés. Agarró un texto en castellano y empezó a leer: la iglesia, al enseñar. Imagínense ustedes que yo vengo aquí, empiezo a hablar a los televidentes de esta manera, rápidamente pasan de canal y como el rayo. Ya normalmente cuando ven a un cura pasan de canal siempre, pero no digamos nada en este caso. Bueno, pues es la única justificación que encuentro. Aquel hombre, aquel hermano mío sacerdote, comentó, justificándose la dificultad para aprender japonés, de que claro, por lo visto, para hablar muy mal en japonés, hacen falta conocer, no sé si dijo 800 signos ideográficos, para hablar muy mal. Un escritor conoce 9000. Y nos enseñó los signos ideográficos en japonés, que son todos como casitas, más o menos iguales, es dificilísimo distinguir una de otra. Y claro, un signo significa: mi abuela se remojó los juanetes en la palangana, y el otro significa: vete a comprar el pan en la panadería de la esquina. Bueno, pues esa es la única justificación que yo encuentro a esta pregunta tan fácil que le hace este doctor de la ley a Jesús, quizá porque tenían tantos mandamientos que le interesaba ubicarse un poquito. Bueno, nosotros la pregunta esta no la conocemos de memoria, y la respuesta también. O sea, la teoría la conocemos francamente bien. Lo que entraña ya dificultades es la práctica. Porque claro, resulta que Jesús también ha concretado un poquito qué significa amar a Dios. Y también ha concretado un poquito qué significa amar al prójimo. Y ahí es ya donde empezamos a patinar. Concretamente, cuando habla del amor a Dios, dice: me ama, no aquel que dice Señor, Señor. No, me ama
quien cumple mis preceptos, quien cumple mis mandamientos. Y cuando habla del amor al prójimo, nos cuenta aquella parábola emocionante, que ahora no lo voy a comentar yo, la parábola del samaritano. Pasa un sacerdote ante aquel hombre que está herido, de largo, tiene prisa, pasa un levita, también tiene prisa para servir en el templo, finalmente pasa aquel samaritano y llevado de compasión, lo cuida, le cura las heridas con aceite, lo lleva al posadero, mientras yo vuelva, cuídalo tú, te pagaré todo al regreso. Pregunta, ¿quién es el prójimo? Y dice, bueno, el que tuvo con él de misericordia. Bueno, pues el Papa nos ha enviado hace poquito tiempo, nos ha enviado una carta conmovedora que yo ahora simplemente voy a hacer una pequeña referencia, pero que yo les aconsejo a todos ustedes que la lean despacito. La breve referencia que yo voy a hacer creo que les va a permitir leerla, pues comprendiéndola un poquito mejor, pero no les evita la lectura, es emocionante la carta. Y precisamente el Papa en esta carta, en el primer capítulo, empieza comentando, es una meditación del Papa sobre aquel encuentro de Señor con aquel joven rico, que le pregunta también, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Es una pregunta, pienso yo, que la estamos repitiendo constantemente todos los hombres. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para vivir honestamente? Para vivir con dignidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús contesta, pues guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos, ¿cuáles? Bueno, les señala unos cuantos: no adulterarás, no fornicarás, honrarás a tu padre, a tu madre, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hace una pequeña relación de sus mandamientos. Bueno, y el Papa, en este primer capítulo de la encíclica, se dedica a comentarnos este mandato de Cristo, que en esto consiste precisamente el amor a Dios, de ese Dios que es Padre. Ahí el Papa se recrea, ¿no?, en manifestarnos esta realidad de nuestro Dios. No es un tirano Dios, o sea, no es un domador de circo, es nuestro Padre. Es nuestro Padre que indudablemente en este momento, este genio de la perversidad que es Satanás, pues lo ha puesto ante el hombre como si fuera un castrador de nuestra libertad. O sea, Dios lo considera el hombre muchas veces como un castrador de nuestra libertad. Y el Papa nos recuerda que no, que es un Padre, que Él precisamente es el que es solo bueno y que está buscando constantemente nuestro bien. Algo que es facilísimo de entender, porque sucede exactamente igual como sucede con ustedes en el comportamiento con sus hijos. O sea, ¿qué padre puede existir que pretenda algo malo para su hijo? Nadie. O sea, no me cabe en la cabeza. Dios actúa exactamente igual. O sea, con sus indicaciones, con sus sugerencias, lo único que pretende es que no nos despeñemos. Eso es lo que pretende. Claro, esta idea primera que desarrolla el Papa es fundamental, ¿no? Porque si no podemos caer en esos comentarios que el otro día una persona, me refería a uno de ellos, de un periodista por radio, haciendo referencia a la encíclica del Papa, decía lo siguiente: el Papa, siempre autoritario, ha publicado una encíclica metiéndose en la vida privada de las personas. Esta encíclica la ha realizado en connivencia con los Estados Unidos. Ese era el comentario que hacía este hombre. Claro que a mí me daba mucha pena, porque esta persona, con la cual pues, me tiene por ser persona, tengo con ella un profundo respeto, pero me da pena que no sepa que Dios es nuestro Padre. Que Dios es nuestro Padre y que por lo tanto, pues no pretende meterse en nuestra vida, sino lo que pretende es sugerirnos un camino precisamente para que no nos despeñemos. Y nos habla de unas cuantas cosas que están mal, que constituyen faltas graves. Nos habla del aborto, el Papa en esta encíclica nos habla de la eutanasia, de la contracepción, de la esterilización, del autoerotismo, de las relaciones prematrimoniales, pero simplemente para orientarnos, para decirnos que eso está mal. Termina este primer capítulo el Papa con profunda humildad, sabiendo que estamos heridos, o sea, sabiendo que todos nosotros estamos heridos. Está herida nuestra inteligencia,
está herida nuestra voluntad, está herida nuestra sensibilidad, y entonces nos da un consejo. Nos dice, no os quedéis solos. Para portaros honestamente, no os quedéis solos. Buscad la ayuda de Dios. O sea, Dios está intentando dar su gracia, su ayuda, nos la da a través de los sacramentos, y aprovecho para recordárselo aquí a todos mis amigos, los sacramentos a través de los cuales me va a dar esa ayuda precisamente para poder vivir con honestidad. Bueno, en el segundo capítulo, que es el capítulo, podríamos decir, donde toca los temas morales, nos comenta esta profunda crisis que estamos viviendo en este momento, una crisis moral y una crisis cultural, donde el hombre está escuchando continuamente la insinuación diabólica. Seréis como dioses, porque la historia se repite constantemente. Seréis como dioses, es lo que me dice a mí Satanás, o lo que me dice el mundo, o lo que me dice mi propia carne, cuando yo quiero separarme del camino de Dios. No tienes por qué hacer caso a nadie. Bueno, y el Papa nos recuerda que efectivamente Dios quiere dejar al hombre en manos de su propio albedrío, pero que en el ejercicio de esa libertad, ese don maravilloso que todos nosotros hemos recibido de Dios, lo que debemos hacer es buscar la verdad, que es precisamente la que nos hará libres, porque si no caeremos en el libertinaje. Una verdad que sí existe, que no necesita de un pensador en diagonal, como leía el otro día en algún diario, que nos la descubra. O sea, es una verdad que la reveló Cristo. Él lo dijo textualmente, yo soy el camino que conduce a la verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la humildad no consiste, por lo tanto, en estar en ese camino intermedio, humildemente, sino que la verdad consiste fundamentalmente, lo decía la Santa de Ávila, en andar en la verdad. O sea, tomar conciencia por una parte de quién soy yo, tomar conciencia por otra parte de quién es Dios y fiarme de Dios, porque este es el problema. O me fío o no me fío de Dios. A continuación, en este segundo capítulo, el Papa, tomando pie de unas palabras de San Pablo, en las que dice San Pablo, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne, que es lo que normalmente solemos hacer los hombres. Soy libre y ejerzo mi libertad para dar satisfacción a mis malas inclinaciones. Y el Papa entonces comenta en esa encíclica algunas últimas teorías que han surgido en el campo de algunos que se llaman moralistas, que precisamente pretenden justificar nuestras acciones particulares malas, justificarlas dentro de un contexto. Por ejemplo, una de esas teorías es la llamada la opción fundamental. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que lo importante en el hombre es la opción fundamental que haya elegido para su vida. Yo concretamente soy un sacerdote, por lo tanto lo importante es que mi vida esté orientada para servir mi ministerio, servir el culto divino, servir a mis hermanos en la administración de sacramentos. Luego ya el hecho de que una acción determinada mía, que este verano, por ejemplo, en vez de ir a explicar teología a universitarios, que es el plan que tengo, me vaya a Copacabana con una rubia despampanante como secretaria, que no sepa escribir a máquina, eso no tiene importancia. La importancia es la opción fundamental. Otra teoría recibe el nombre del consecuencialismo. Es decir, que lo importante en las acciones del hombre son las consecuencias, no el hecho en sí. La niña quedó embarazada del niño. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vaya problemón. ¿Qué hacemos? Es un problema de tipo familiar, un problema de tipo social, un escándalo. Bueno, por lo tanto, como las consecuencias importantes es defender el honor de esa persona, defender esa familia, defender la paz dentro de la familia, abortemos. Otro nombre que recibe la teoría es el de proporcionalismo. Se trata de sopesar, sopesar cuáles son los efectos buenos y los efectos malos que se derivan de cualquier acción. Por ejemplo, el viejecito, está muy viejecito, esto te puede ya preocupar dentro de poco tiempo, está muy viejecito, no sirve para nada.
no sirve para nada, produce un trastorno en la familia, la nuera está desesperada, no puede atender a los hijos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pongámosle una inyección letal al viejecito por la paz familiar. Sopesemos entonces las consecuencias buenas y las consecuencias malas. Bueno, esto es lo que el Papa sale al paso diciendo con palabras del catecismo y con palabras también del Vaticano II, diciéndonos que hay comportamientos concretos cuya elección es siempre errada, porque ésta comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. La buena intención no autoriza a hacer ninguna obra mala. Son los actos que siempre han sido denominados intrínsecamente malos. Lo son siempre y lo son por sí mismos. Y concretamente el Vaticano II, que una cita que recoge también el Papa en la encíclica, decía: todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia, el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, etcétera. O sea, son actos intrínsecamente malos. O sea, independientemente de la intención que tenga el que los ejecuta. Bueno, pues esto es lo que nos plantea el Papa en esta encíclica y termina con un capítulo maravilloso, conmovedor, siendo también enormemente realista, sabiendo que vivir honestamente tiene dificultades. Se exige una lucha por nuestra parte. Y entonces nos da un consejo. Nos dice: poned los ojos en Cristo crucificado. Y ahí encontraréis la solución a todos vuestros problemas. Yo recuerdo, y quizá viene a cuento ya para terminar esta breve exposición, recuerdo un cuentecito de Chesterton. Cuenta Chesterton que había un pueblo cercano a la costa donde los papás habían construido, en una isla vecina, habían construido pues una valla alrededor de la isla con el fin de que sus hijos pudieran jugar tranquilamente en los días de fiesta, a la pelota, etcétera. Y los niños iban allí a jugar todos los días de fiesta, los papás los llevaban en una barca, los dejaban allí jugando, lo pasaban fenomenal aquel día, y un día, nos cuenta Chesterton, hace una referencia clara a la tentación primera, que es la tentación que se está repitiendo constantemente. Un día apareció en la isla un brujo, el brujo de la isla, que les preguntó a los chicos: ¿qué hacéis aquí? Aquí estamos jugando. ¿Y qué tal? Muy bien, lo pasamos fenomenal. Pero ¿y esa valla que hay allí? ¿Qué significa esa valla? Bueno, es una valla que han construido nuestros papás precisamente para que juguemos con tranquilidad y con paz, de manera que no se caiga la pelota por los despeñaderos, y nosotros tampoco. No, les dijo el brujo, no, tiradla abajo, seréis libres. Y la tiraron abajo, la valla, y cuenta Chesterton que aquellos niños jamás pudieron ya recobrar su alegría jugando. Bueno, este es el drama del hombre. El drama del hombre que por una parte afirma: como soy libre, no hay poder ni en el cielo ni en la tierra que pueda darme órdenes, y al mismo tiempo perdió su alegría. Se quedó en su soledad, se quedó